tardes. Sean bienvenidos al foro Zorro Materialízate, charlando de metales, plásticos y otros materiales fascinantes. Este evento es organizado por la Academia de Ingeniería en Materiales, el Departamento de Comunicación y Difusión y el Departamento de Desarrollo Académico del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro. Soy la doctora Yolanda Jiménez Flores y es un placer para mí introducir la charla del día de hoy, Tecnologías de Materiales en la Industria Electrónica, impartida por la doctora Mónica Balvanera Otuño López. La maestra Moni, como la llaman sus estudiantes, es originaria del estado de Sinaloa, pero también se considera queretana por decisión desde 1998, año en que inició sus estudios de posgrado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Obtuvo un doctorado en Ciencias con especialidad de Materiales, desarrollándose en el área de la síntesis y caracterización de los materiales. La doctora cuenta con algunos años de experiencia en el sector productivo, pero más como docente y tutora de estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado. Cuando llegó al ITQ hace algunos años, donde encontró su verdadera vocación como formadora de estudiantes con una fuerte orientación hacia la investigación y el desarrollo tecnológico. Esto último ha sido posible al tener la enorme oportunidad de conformar equipos multidisciplinarios de estudiantes de licenciatura trabajando en diversos proyectos de ciencia e ingeniería. Y también al tener el privilegio de contar con un excelente equipo de profesores colaboradores, todos centrados en un objetivo común, el desarrollo de competencias profesionales en nuestros estudiantes. Sin más preámbulo, los dejo con la doctora Mónica, que nos platicará acerca de las tecnologías de materiales en la industria electrónica. Muchas gracias, doctora Yolanda, por la presentación. Es un placer tener la oportunidad de dirigirme a ustedes para charlar de un tipo de materiales del que no hemos hablado mucho en este foro y que representa la base para que podamos contar con los dispositivos sin los cuales sencillamente no conseguiríamos nuestros días y que definen nuestro estilo de vida de todos aquellos los que estamos viviendo en este siglo XXI. Bueno, sencillamente no estaríamos hoy comunicándonos por estos medios sin el desarrollo de las tecnologías alrededor de los materiales semiconductores. Si observamos la historia, nunca como hoy en día fue tan evidente la importancia de los dispositivos electrónicos y cómo influyen estos en nuestra vida diaria. Bueno, antes de entrar en materia de las tecnologías que están alrededor de los materiales semiconductores, de la industria electrónica y obviamente de los materiales semiconductores, es oportuno hacer una diferenciación entre los sectores electrónicos y eléctricos. Suelen confundirse con frecuencia y esto es porque la palabra hace que se confundan, la forma, el término, pero vamos a distinguirlos hoy en día para conocer de una vez por todas estas importantes diferencias. Cuando hablamos de un aparato eléctrico, nos referimos a un componente o un aparato cuya función principal es transformar la energía eléctrica a otra forma de energía, como lo podemos ejemplificar en una exprimidora de jugo, por ejemplo. Por otro lado, si el aparato o componente tiene la función de controlar, almacenar y procesar ya sea una señal eléctrica o de algún otro tipo también, como óptica, magnética, mecánica, entonces la vamos a considerar un componente electrónico. Bien, para poder entender un poquito más acerca de esta industria, el sector electrónico, pues la actividad que hay alrededor de este sector, se podría clasificar en algunos subsectores. Uno incluiría muchas actividades que no solamente la fabricación, sino también la comercialización, la instalación y el mantenimiento de equipos o componentes electrónicos.
de todo tipo, ¿no? La industria electrónica reconoce en los fundamentos de la electricidad las leyes que rigen a los circuitos eléctricos que son parte de estos aparatos electrónicos. Ahí es donde las dos áreas convergen. Dentro de los subsectores llama la atención, obviamente, el sector de la computación, pero sobre todo debe llamar nuestra atención el sector de los componentes electrónicos, porque de ahí es donde se producen múltiples componentes indispensables para los dispositivos de los que hoy en día disfrutamos, como pueden ser, por ejemplo, tan sonados hace unos meses chips electrónicos, que por cierto estuvieron escasos, hubo bastante polémica en ese sentido. Más adelante, si quieren, podemos platicar acerca de eso, pero están dentro de este subsector que es el más importante de toda la industria. Asimismo, los componentes de video, de audio, etcétera. Aquí se ven representados en esta imagen algunos de los principales. Y bueno, ¿qué más acerca de esta industria? Bueno, la industria, vamos a hablar acerca del panorama global, cómo se sitúa en el mundo la industria. Y pues para ello tenemos que mencionar al consumo. A nadie le va a sorprender que el consumo ha sido incrementado, sobre todo en los últimos años, de manera vertiginosa. En un reporte de la Secretaría de Economía se estimó que para el 2020 iba a haber el tamaño de esta industria en función del consumo sería de alrededor de los 500 mil millones de dólares. Y a la par, por supuesto, el tamaño de la industria en la producción. Dentro de los subsectores que ya antes mencionamos, el sector de los semiconductores es el que ocupa mayor el poder económico, con el 34.1% de esta distribución en cuanto a la producción. ¿Cuáles son los países que están en este juego y que están de verdad siendo significativos apartando? Bueno, el control lo tiene la región Asia-Pacífico con el 66%, donde se incluyen países como China, Corea, etcétera. Luego está la Unión Europea, Norteamérica, por supuesto, ya con porciones más bajas. Y bueno, Latinoamérica vemos tristemente que solo participa en un 1% en esta industria. Bien, hablemos un poquito acerca de la cadena productiva del sector electrónico. En el sector electrónico, pues las podríamos dividir entre los ensambles de los circuitos impresos, que incluyen a los semiconductores, también a los softwares embebidos, también a los componentes eléctricos que conforman la parte interna de un dispositivo como este. Y también estarían... Un segundo, por favor. Hay algo de interferencia. Apágalo. Entonces, los componentes mecánicos, sí, también que son parte de estos dispositivos, como cuáles, como las pantallas, como los botones que conforman a estos celulares, o cualquier componente o dispositivo que nos podamos imaginar, también incluye componentes mecánicos que están diseñados de diferentes tipos de materiales. También podemos hablar del propio material impreso que viene en los manuales, por ejemplo, o incluso el material de empaque. Todos estos son la cadena productiva de la industria y están formando parte de esa industria tan poderosa económicamente hablando. Bien, tenemos que hablar de los materiales semiconductores y por favor permítanme ser un poquito química en esta diapositiva. Les prometo que va a valer la pena y también les prometo que va a ser la única diapositiva en la que voy a estar química. Vamos a hablar de la composición, la estructura y las propiedades. Hasta ahora hemos visto en las prácticas que de ello depende el diseño de los materiales. Los semiconductores se componen, los principales, los más comunes, están señalados en esa porción de la tabla periódica de color azul y básicamente pues sería la combinación de estos elementos químicamente, como pueden ser alrededor de enlaces covalentes o enlaces iónicos, para conformar materiales que tienen propiedades muy interesantes para utilizarse en estos dispositivos. Podemos clasificarlos como únicos, como el silicio y el germanio, como binarios, como ternarios, aleaciones, también podríamos encontrar incluso cuaternarios. Entonces, de la combinación de todos estos elementos surgen toda esa familia de materiales tan interesantes. Vamos a tomar como ejemplo, para ejemplificar lo relacionado a la estructura, al silicio. ¿Por qué el silicio? Porque las tecnologías alrededor del silicio son las que se encuentran más desarrolladas.
desde el siglo pasado ya se comenzó a trabajar con el silicio y todos los microcomponentes y todas las células solares y todo lo que tiene que ver con la industria electrónica se desarrollan alrededor del silicio. Prácticamente un 80-90% está dominado por este material. Bueno, por eso vamos a hablar de él. La estructura pues, del silicio, esencialmente pues tenemos un átomo, por cada átomo de silicio alrededor tenemos otros 4 átomos de silicio. Cada uno de ellos, por estar ubicado, tiene 4 electrones en el alrededor y comparte otros 4 electrones con las características. Uno bloquea el paso de los electrones y el otro lo deja pasar libremente. Entonces, los semiconductores se encuentran en la parte central. Esta característica tan especial hace que, bajo ciertos procesos y estímulos en el material, seamos capaces de migrar hacia la región conductora o a la región aislante. Y eso es una enorme cualidad que hace que los semiconductores sean tan interesantes y tan versátiles. Eso en términos de las propiedades eléctricas. En términos de las propiedades ópticas, pues hay inmensa variedad de ellos, como pueden ser, por ejemplo, utilizados en filtros, no dejando pasar cierta radiación, o detectores, en fin, las propiedades ópticas pues son ese comportamiento de los materiales alrededor de su interacción, la interacción de la luz con el propio material. Hablando un poco de la modificación o un ejemplo de los procesos de modificación que se pueden dar en un material como el silicio, podríamos pensar en un silicio así con estructura monocristalina, altamente puro, que fue impurificado, es decir, como ensuciado, por así decirlo, el término correcto es dopado con algún otro elemento de la tabla periódica, y ese elemento, por sus características electrónicas, le va a proveer otras características en términos de conducción distintas al silicio original, como podría ser, por ejemplo, introducir un átomo de boro, que por su número de electrones es menor a 4, pues entonces estaría introduciendo un hueco, o sea, un espacio donde no se está ocupando un electrón, pero el número de electrones que contiene en su último nivel. Asimismo, podríamos tener lo contrario, un átomo que tenga un electrón adicional a lo que completa el octeto y entonces tenemos ahora electrones libres. De esta manera podemos distinguir semiconductores tipo N para aquellos con electrones libres y semiconductores tipo P para aquellos con huecos disponibles. ¿Okay? Estas características son las que aprovecha la industria para producir algunos dispositivos sumamente interesantes. Bien. Ya no vamos a hablar de química, ya arrugué la hoja para tirarla. Vamos a hablar de componentes electrónicos semiconductores. No todos los componentes son semiconductores, pero la más importante es el corazón de los componentes, son semiconductores. Aquí tengo una imagen de algunos de ellos. Podemos ver transistores, diodos, fotorresistores, bueno, múltiples tipos y cada uno tiene una función particular en función del material del cual está hecho. Una tarjeta de circuito impreso como pues prácticamente es una microcomputadora en donde estamos adicionando los diferentes componentes para un determinado procesamiento y función en la aplicación. Y por último, quiero que se enfoquen en este LDR fotorresistor, que es ese material que del que vamos a hablar más adelante, que va a ser muy interesante para nosotros aquí en materiales, porque estamos trabajando en producir este tipo de materiales. Bien, disculpen si me distraigo un poquito porque tengo que aceptar a los que van llegando. Bien, las tecnologías de materiales electrónicos se van a dividir así en 4 grandes grupos. Es una forma muy gruesa de dividirla, pero facilita la comprensión. Uno es la obtención del material. Otro es cómo lo procesamos, lo verificamos para que mejore sus propiedades como semiconductor. El tercero es el ensamble. Y finalmente la prueba o la caracterización, o cómo va a funcionar ante determinada situación dependiendo de la aplicación. ¿Ok? Bueno, entonces voy a ejemplificar con la celda solar de silicio, a propósito del silicio que hemos estado hablando de él. Y bueno, me gustó esta imagen porque no es la típica panel solar aburrido que vemos en todas las fotografías como en campo, sino está ahorita aplicado a un automóvil, ¿no? Bueno, ¿qué tiene interesante esta tecnología? Bueno, estamos conformando un dispositivo electrónico que tiene una capa de silicio N, acuérdense, con exceso de electrones, junto con una capa de silicio P con huecos disponibles. Bueno, cuando esta configuración que está también conformada con algunos contactos y que
esto lleva, tenemos también un circuito aquí integrado. Resulta que esta configuración, cuando se le hace irradiación, que está conformada por trillones de paquetes, de partículas llamadas fotones, van a incidir sobre el material tipo N, van a tocar a los electrones, le van a transferir algo de su energía y esos electrones se van a comenzar a mover. ¿Por qué? Porque no tienen un sitio claro, andan por ahí sueltos, acuérdense, no tienen un enlace covalente para estar fijos, pero no van a moverse si no reciben una excitación externa. La luz es esa excitación que necesitan para moverse. ¿Y a dónde se mueven? Ah, pues a un espacio donde les den lugar. El silicio tipo P tiene huecos, entonces en esa interfase es donde se produce lo que se conoce como par electrón hueco, que hace o explica por qué una celda solar puede puede tener efectos en la conversión fotovoltaica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque la conversión fotovoltaica, pues es eso, luz que se transforma en energía eléctrica. Ahí podemos observar que va a haber un flujo de corriente porque los electrones empiezan a mover hacia los huecos. Luego, esos electrones se recogen en ese circuito, como tienen exceso de energía, la van a disipar en ese circuito y esa energía ya es energía eléctrica útil, que podemos utilizar, claro, un nivel apropiado de energía eléctrica útil que tendría que estar la podríamos obtener a partir de la interconexión de muchas celdas solares, ¿no? Celdas que conforman módulos y a su vez que conforman paneles, ¿no? Esa es más o menos la estructura. Y entonces el electrón regresa y todo sigue. Bien, la celda de silicio cristalino, ahora sí vamos a hablar de las tecnologías. La tecnología de obtención y la tecnología de procesamiento. Tendríamos que partir de la materia prima, obviamente, el mineral de cuarzo, que después de un proceso de refinamiento y fundido podemos obtener materiales silicio ya de una estructura policristalina y un poco más puro, ¿ok? Después podemos, por un proceso, este es un tipo, lo que estoy aquí es ejemplificando un camino en el proceso, pero hay múltiples caminos en el proceso, pero esto es solamente un ejemplo, ¿ok? En un proceso de zona flotante podemos obtener un silicio grado solar, que es un silicio altamente puro y altamente ordenado, que es básicamente el fundido del mismo lingote, pero que se hace fluir de manera laminar y se deja solidificar para que se produzcan estas características. Es parte del procesamiento. Debajo de esta imagen les estoy mostrando algunas otras técnicas para producir los silicios de los diferentes grados de ordenamiento. Como pueden observar, todas ellas tienen cierto grado de sofisticación. En el procesamiento también incluimos el corte de los lingotes, porque la celda se conforma de una oblea, de unas órdenes de micras de espesor, y es necesario hacer el corte. El dopaje, la amplificación, que consta de la difusión de átomos dopantes, de acuerdo a las características que requiramos. Luego el texturizado superficial, que ya sea por un recubrimiento antirreflejante o por un ataque químico, nosotros vamos a producir cierto grado de rugosidad en la superficie, lo cual va a favorecer que la luz que llega sobre la celda no sea reflejada y entonces toda sea aprovechada para la conversión fotovoltaica. En esta imagen les estoy mostrando una microscopía de SEM, otra de las herramientas de los materiales para la caracterización, que me permite ver cómo queda la textura con esa estructura piramidal cuadrada debido al alto grado de ordenamiento de este material. Finalmente les muestro una oblea de silicio de cristalino dopada y texturizada. Bueno, esta es la parte de la obtención y el procesamiento. En el ensamble, pues, ¿de qué consta la celda? Pues, como les decía, pues son celdas, conforman módulos conforman paneles, y lo que requerimos es la celda que está ahí encapsulada por materiales, por lo general de naturaleza plástica, para protegerlos, porque aquí tenemos interconexiones, tenemos metales, además todo esto, tenemos riesgo de deterioro mecánico por manipular el mismo módulo, y también pues para protegerlo de las condiciones del ambiente, que por lo general son hostiles. La caracterización incluye, pues, la reina de las caracterizaciones en las celdas, pues es medir la eficiencia que tiene la celda. También la podemos estimar como eficiencia cuántica o eficiencia espectral. Y para eso se diseñan unos dispositivos de medición con control de condiciones de luz, de temperatura,
de múltiples parámetros para poder empezar a comparar de la luz que llegó cuánto fue lo que realmente se transformó a voltaje o a corriente eléctrica o a portadores de carga. Esencialmente lo que medimos es corriente y voltaje, pero también podemos medir espectros de radiación relacionados con esa corriente y voltaje. Para medir propiedades ópticas se puede inducir un haz de luz y ver cómo responde la celda, o también con microscopía podríamos ver qué pasa en las interfaces de esa estructura o heteroestructura. Por ejemplo, el aluminio en la parte inferior de la celda vemos que se une con el silicio. Pues si esa unión no es tan perfecta, no es tan uniforme, eso también afecta al funcionamiento de la celda. Entonces, como pueden ver, esto es inmenso. De verdad me quedo muy corta al platicar hasta este punto, pero pues no tenemos más tiempo. Estas son de las cosas que podemos aprender en la carrera de Ingeniería de Materiales, estas herramientas. Me gustaría dar un contexto ya para ir cerrando de la industria electrónica en el panorama nacional. Tenemos la idea de que no figuramos en la industria electrónica y sí es la manera en la que figuramos, que es como países que manufacturan, ¿ok? Que manufacturan o ensamblan pantallas y algunos otros tipos de componentes o de dispositivos. Algunas empresas han invertido aquí en México, sobre todo en ese rubro, pero también ha habido algo de inversión en el terreno del diseño, poco, pero existe. ¿Qué se requiere? Más confianza, más inversión extranjera y también inversión nacional, por supuesto, no esperar a que lleguen a hacerlo por nosotros. ¿Cuáles son las oportunidades que identificamos en México? Hay pocas empresas de diseño y no se puede satisfacer la demanda que en México se requiere sobre esos componentes. No es suficiente, se tiene que importar. En esta tabla les muestro cuánto se importa para producir en México cosas, ¿sí? Son 13.360 millones, miles de millones de dólares, y para poder tener los componentes necesarios para ese ensamblaje. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos influir un poco en esto? Hay que ponernos a pensar. Cerca del 97%, como les decía, muchas cosas se importan. Los componentes los semiconductores son los más demandados en esta industria, como lo pueden ver. Además, México ofrece una enorme oportunidad de ahorro para la industria. Sale más barato producir aquí y además, pero no solamente porque sea malo, al contrario, porque la mano de obra es calificada, porque tenemos muchos ingenieros graduándose constantemente. ¿Qué significa, muchachos? Podemos hacer más. ¿Qué estamos haciendo en el tecnológico? Bueno, estamos trabajando con proyectos con estudiantes relacionados con el diseño de materiales, con el diseño de componentes. Aquí les pongo algunos de los títulos en procesos que estoy representando en esta imagen. Están todos aquí representados: la obtención, el procesamiento, la caracterización, el ensamble, pero sobre todo centrados en la formación de recursos humanos altamente calificados con competencias profesionales que podrían llegar a proponer cosas, a ser emprendedores, a insertarse y participar, ¿por qué no?, de esta industria. Bueno, ya no quiero ahondar más para que no se nos vaya el tiempo. Podría hacerlo, pero me gustaría pues, escuchar sus preguntas, sus comentarios. Algunos de los recursos que utilicé hoy, y esta muñequita tan bonita que está ahí es un diseño exclusivo de mi alumno Mauricio Gabriel Santillán Pacheco para la carrera de Ingeniería de Materiales. Ustedes me dicen si les gusta, muchachos. Sé que están entrando bastantes estudiantes. Este es uno. Y a esta nena que tenemos por aquí con la camiseta del logo. Gracias por su atención. Me gustaría saber si ustedes tienen algún comentario, alguna interacción. Estos son los correos: mi correo electrónico personal, el correo para el nuevo ingreso, para las dudas sobre el nuevo ingreso y la convocatoria publicada en la página. Es todo por mi parte. Los escucho. Muchas gracias por su presencia. Chicos del Facebook, recuerden que por aquí también estamos al pendiente y pueden hacer sus preguntas en la red social. Estamos al pendiente. ¿Existe alguna clase de interacción que quisieran hacer? Pregunta para abundar en algún punto que sé que me fue un poco rápido.
pero bueno, tenemos que ajustarnos al tiempo. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pues, o por lo menos díganme si les gustó el logo, para que sea nuestro... Acerca del logo, hay muy buenos comentarios. Parece que les agradó muchísimo a los muchachos. En verdad está muy bonito. Léenos los comentarios para escucharlos en lo que se animan a preguntar. Y si no, dicen que ese zorrito está muy kawaii, que ya me puse a investigar, y es un término que refiere a decir que algo está muy bonito. ¿Verdad que sí? Me encantaron. Yo pienso igual. Y bueno, son dos. Y están trabajando otros más. Qué bueno que les gustó. Encontramos otros comentarios en el Facebook donde mandan muchas felicitaciones a la doctora. Dicen que la doctora, la mejor maestra del mundo. Muchas gracias. Dicen que la doctora Moni sabe muchas cosas. Agradecen por compartir esta charla. Y Sebastián Noriega nos agradece por la charla, dice que es una excelente plática. Muchas gracias, doctora. No, gracias por todos los comentarios que están haciendo en Facebook. Me siento de verdad, verdaderamente honrada. Claro que me acuerdo de todos mis exalumnos por ahí. Un saludo para todos los que tengo por ahí en el Face y los que no también. Saludos. Muchísimas gracias. Bueno, pues, si no sé si quieren ya. Sebastián Noriega también agradece mucho y manda saludos. Gracias, doctora. Qué padre. Pues bueno, ya lo único que me resta es a los que estén viendo y que estén dudosos en su carrera, en decidir si van a tomar una carrera o la otra, los invito a que sigan participando en los foros, que se interesen, que indaguen, que pregunten, que no se queden con una primera impresión. Esta carrera es, no porque yo trabajé aquí, pues de hecho no es mi carrera, mi formación profesional es como química bióloga, pero me enamoré de los materiales en el momento en el que yo hice mi posgrado, y son unos privilegiados todos los que tienen oportunidades desde la licenciatura acercarse a este mundo, porque eran cosas que los que estudiamos después de los posgrados lo empezamos a hacer, pero ya entrados en otra etapa, ¿no? Entonces ustedes tienen la enorme oportunidad de desde ahora ir desarrollando múltiples herramientas que les van a dar enormes oportunidades para insertarse en el campo laboral solamente de aquí, de la región. Una cosa que yo comento mucho en mis clases es eso, o sea, la cantidad de gente que migra a Querétaro para hacer posgrados en materiales, de verdad no se lo imaginan. Y creo que si pudieran venir a la carrera, lo harían, ¿eh? De toda la República. Entonces, esa es una oportunidad que solo tienen ustedes, los que están en Querétaro. Bueno, más bien es una facilidad que tienen, y la oportunidad la tenemos todos, por supuesto, siempre la tuvimos todos. Y bueno, no me resta más. ¿Qué más puedo decir? Más que agradecer. Gracias, doctora, por tu presentación, y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias a todos nuestros acompañantes. Agradecemos nuevamente a la doctora Mónica Valvanera Ortuño, y ya saben que la pueden encontrar en el Tecnológico. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego.